Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar repasando por qué algunas selecciones no utilizan en su camiseta los colores de su bandera. Por lo general, en prácticamente todas las selecciones, desde las más conocidas hasta las menos conocidas, prácticamente todas utilizan como colores de su camiseta los colores que representa o se encuentran en su bandera o en su escudo de la Confederación. Sin embargo, hay algunas excepciones e inclusive algunas de selecciones muy conocidas que algunas deben conocer más, otras menos, algunos casos más emblemáticos, que la realidad es que el color que viste a su camiseta, por el cual se los reconoce, no tiene absolutamente nada que ver con los colores de su bandera. Sin embargo, los casos que les voy a estar contando tienen una historia detrás de por qué se eligió ese color. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrita y me ayuda un montón. Que también les voy a dejar en los comentarios, en la descripción, los canales tanto de tenis como también de fútbol argentino para que se pasen, y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Se viene una nueva triple fecha de eliminatorias donde los seleccionados se van a estar disputando su lugar en Qatar 2022 y vas a poder seguir toda la información de las mismas en OneFootball. Es muy sencillo, lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y en los comentarios. Automáticamente la vas a poder descargar de forma gratuita tanto para iOS y para Android y ya vas a tener toda la información al alcance de tu mano. Vamos a comenzar hablando acerca de una de las selecciones más importantes del mundo, tanto a nivel europeo como también a nivel mundial, multicampeona del mundo con 4 títulos del mundo, y que seguramente más de una vez se deben haber preguntado por qué Italia y la famosa Azzurra no utiliza ningún color, al menos en su camiseta más emblemática y en la camiseta titular, de los que representan a su bandera. A ver, lo digo por las dudas por si alguno está medio perdido. Italia tiene en los colores de su bandera el verde, tiene el blanco y tiene el rojo, pero sin embargo el color que más la representa en cuanto a la camiseta de fútbol, su camiseta titular, con la cual lo hemos visto levantar la última Copa del Mundo, la Eurocopa del año pasado, es la camiseta azul. La realidad es que Italia a lo largo de sus años y a lo largo de su historia ha tenido distintos colores de camiseta como principal. Por ejemplo, en sus comienzos era de color blanco, pero esta sí está más ligada a la bandera si tenemos en cuenta que una de las franjas es de color blanco. En esa época utilizaban la camiseta de esa forma porque era la más económica de hacer, no había que teñirla ni mucho menos, pero a partir del año 1922 cambió el color de su camiseta y se terminó fijando el azul. Italia comienza a competir internacionalmente a partir del año 1910. En ese momento el gobierno que estaba era el del rey Víctor Emanuel III y desde el año 1922, como les decía, decidió cambiar ese blanco por el azul. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque es el color que representa a la Casa Real de Saboya, que es justamente a la cual pertenecía este monarca. Después a Italia le fue muy bien con ese color, ya quedó directamente como ligado a la selección y terminó representándose mediante el azul. Sin embargo, también tiene otro caso particular, que fue en el Mundial de Francia 1938, donde además sería campeona del mundo, que en ese Mundial, que era la época en la cual se encontraba reinando en Italia o como máximo dirigente a Benito Mussolini, utilizaron el color negro. Sin embargo, después lo cambiarían, obviamente porque está ligado a una parte bastante complicada de la historia italiana. Otro caso también bastante emblemático, la realidad es que este color es muy, pero muy tradicional dentro de este país, es lo que ocurre con los Países Bajos y el naranja. La realidad es que hoy en día se conoce más a Holanda o a los Países Bajos, como le quieran decir, por este color, la famosa naranja mecánica en la época de Cruyff, pero si miramos con atención su bandera, si bien tiene una franja que se puede llegar a confundir, la realidad es que los colores son rojo, blanco y azul. No tiene nada que ver con el naranja, al menos actualmente en su historia. Sin embargo, este color también tiene que ver con una cuestión política y monárquica. Guillermo de Orange era el príncipe en la época que lograron liberar a los Países Bajos de la región en ese momento que estaba bajo dominio español, y a partir de ese momento Guillermo de Orange pertenecía a la casa de Orange-Nassau, que obviamente tenía como color referencial el naranja. A partir de ese momento comenzaron a utilizar ese color debido a esta casa, esta parte de la monarquía, en la camiseta de Holanda o de los Países Bajos. Sin embargo, también vale la pena decir que en algún momento la franja roja que actualmente vemos en la bandera de los Países Bajos, esa franja fue de color naranja, aunque actualmente es de color roja. Otra selección que también la camiseta que actualmente utiliza como titular y la que más se ha visto a lo largo de la historia no tiene mucho que ver con lo que es los colores de su bandera es Alemania.
Alemania, como habrán visto, tiene los colores de su bandera, amarillo, rojo y negro, pero la camiseta titular, la primera camiseta y la más emblemática que tiene en los últimos años, es de color blanca. ¿Por qué se da esto? Y también es cierto que tiene ciertos detalles negros, pero digamos que el color que prima es el blanco. En la época alemana, cuando fue fundada la federación, que fue por el año 1900, reinaba el Imperio Alemán y se decidió colocar en la camiseta los colores de lo que era en ese momento el Reino de Prusia, que era también el que reinaba en el país bávaro. En ese momento, la bandera de Prusia, que seguramente la voy a estar dejando ahí para que la puedan ver, los colores eran blanco y negro, por eso la camiseta tenía justamente y actualmente se mantienen esos colores. A partir del año 1918, el Reino de Alemania, cuando pierden en la Primera Guerra Mundial, termina siendo derrocada la monarquía, por lo cual a partir de ahí ya no tiene tanto que ver, pero sin embargo los colores se decidieron mantener en la camiseta hasta la actualidad. También es cierto que hay otra camiseta llamativa, que es la que muchas veces se utiliza como segunda camiseta, que es de color verde, que poco tiene que ver también con lo que es la bandera alemana. En este caso, si bien siempre una teoría de que es en referencia a Irlanda, que fue la primera selección que permitió o que quiso jugar un amistoso con Alemania luego de ser excluida tras la Segunda Guerra Mundial, la realidad es que este color tiene que ver con la camiseta debido a que es el color de la Federación Alemana de Fútbol. Salimos un poco de la UEFA y nos vamos ahora a hablar acerca de Australia. La bandera australiana, como verán, predomina muchísimo el color azul, también tiene ciertos detalles rojos y también tiene algún que otro detalle en color blanco. Sin embargo, nada tiene que ver la camiseta titular de Australia, que como verán tiene colores amarillos y verdes más que nada predominando. ¿Por qué se da esto? Bueno, en realidad tiene que ver un poco también con la historia del rugby, un deporte extremadamente popular ahí, con los wallabies que utilizaban este color, pero la realidad es que a partir del año 1984, en Australia de forma oficial, decretaron que el color verde o dorado y el color amarillo eran los que se iban a utilizar en las camisetas de los equipos nacionales. ¿Por qué se hace esto? Bueno, tiene que ver con una razón más que nada ecológica, no tiene tanto que ver con una cuestión política. El dorado o amarillo, que está ligado a lo que son las playas, la riqueza mineral que se puede encontrar y las cosechas de granos en Australia, y por el otro lado el verde, que también está presente en la camiseta, que está ligado a los grandes bosques y los árboles de eucaliptos tan típicos también en el continente y en el país australiano. Otro caso también bastante evidente es lo que ocurre con Japón. Seguramente alguna vez vieron a la selección japonesa disputar ya sea un mundial o algún partido amistoso y habrán notado que su camiseta, la titular y la que utiliza generalmente, es de color azul. Sin embargo, creo que todos también conocemos cómo es la bandera del país del sol naciente y notarán que tiene solamente dos colores, uno el blanco y el otro el rojo, por lo cual el azul nada tiene que ver, que tampoco está presente por ejemplo en el escudo de su confederación. Entonces, ¿dónde sale la historia para que el azul sea el color de la camiseta titular de Japón? Bueno, esto también tiene una historia que no tiene tanto que ver con lo político, sino con el origen del fútbol en Japón. En los comienzos, antes de que el fútbol sea profesional, una de las competencias que más importancia se le daba en Japón eran los campeonatos universitarios. Esto fue aproximadamente en la década del 20, 1920 a 1930. En estas competencias universitarias había un equipo que destacaba y por mucho, que era la Universidad de Tokio, y justamente la Universidad de Tokio utilizaba los colores azules. En esa época se jugó, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936 y Japón decidió enviar, teniendo en cuenta que eran muy superiores al resto, a toda la delegación de la Universidad de Tokio para que representen a Japón en los Juegos Olímpicos, obviamente a nivel futbolístico. Y por eso finalmente se terminó quedando con el color azul y adoptando este color para su camiseta titular. Otro caso también, saliendo un poco ya del fútbol asiático y metiéndonos en el fútbol sudamericano, por ejemplo, es lo que ocurre con Venezuela. Habrán notado que la bandera de Venezuela tiene amarillo, tiene rojo y tiene azul, pero que el color que predomina, es más, el apodo de la selección es el famoso vino tinto, que no se encuentra presente dentro de los colores que se encuentran en su bandera. Bueno, acá hay dos teorías, pero hay una que creo que tiene mucho más peso que la otra. La primera, que creo que no tiene tanta importancia, es que mezclando los tres colores de la bandera de Venezuela quedaría un color similar a este vino tinto, pero la realidad es que esto creo que es más casualidad que otra cosa. La historia detrás de que la camiseta que se utilice sea de color vino tinto y que finalmente después termina adoptando este apodo, tiene que ver con los Juegos Bolivarianos del año 1936. En ese momento se disputaron en Bogotá, había llegado Venezuela para disputar ese torneo, la camiseta titular que utilizaban era de color blanca, se tuvo que enfrentar a un equipo, el otro equipo con el cual se enfrentó también tenía camiseta blanca, por lo cual tenían que cambiar la camiseta para que no se confundan y no tenían una suplente. Entonces la Guardia Civil Bolivariana le termina dando sus uniformes y el color que utilizaban era color vino tinto. A partir de ese momento quedó el color vino tinto instalado como el color que representa a la camiseta de la selección venezolana.
También tenemos un caso a la inversa de una de las selecciones más importantes, es más, es la más ganadora en la historia de los mundiales, así que prácticamente se podría decir que es la selección más importante de la historia, como es el caso de Brasil. Brasil hasta el año 1950 utilizaba en su camiseta como la titular el color blanco. Como verán en la bandera de Brasil, hoy en día lo que más lo representa es el verde, el azul, el amarillo y apenas hay una franja blanca en la cual hay una inscripción, pero la realidad es que el blanco poco tiene que ver con la bandera. En ese momento utilizaban eso, fue hasta el momento en el cual se disputa la famosa final del Maracanazo, pierden con Uruguay y a partir de ese momento tildan, entre comillas, no utilizan ese término claramente, como mufa a esa camiseta y deciden llamar una especie de voto popular y termina quedando como camiseta titular la amarilla con verde y además el shortcito azul, que justamente son los tres colores que representan a Brasil en su bandera. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video. Creo que hay algún que otro caso más, seguramente si lo conocen los puede dejar en los comentarios, pero quería mencionarles los 6 o 7 que me parecen más emblemáticos de selecciones más conocidas y que además tienen un trasfondo un poco más interesante para poder relatárselos en una historia. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.